II decía que María... Padre, no hay problema, es porque empecé a grabar. Ya me acostumbré. A esto nos vamos acostumbrando a poco. Juan Pablo II decía que María es mujer eucarística con toda su vida. Y él desarrolla una teología de este tema en su encíclica La Iglesia vive de la Eucaristía. Este retiro nos orientará, como les decía, en dos aspectos esenciales de nuestra vida: la piedad eucarística y la piedad mariana. Estos dos aspectos esenciales de nuestra vida, la piedad eucarística y la piedad mariana, lo testifican o lo testiguan muy bien la vida de los santos, ¿no? Me pasó una cosa, hace poquitos días tuvimos acá en la diócesis de Azul la visita del beato Carlo Acuti, este jovencito adolescente, que está relacionado a los milagros eucarísticos porque los investigó y de hecho vienen sus reliquias para ser veneradas con una muestra de lo que fueron toda la investigación que él hizo con los milagros eucarísticos. Y yo digo, qué raro que este pibe no fuera devoto de la Virgen, los santos, y me equivoqué. Cuando empecé a investigar un poquito, rezaba el rosario todos los días. Y decía que la Virgen era la única mujer en su vida. Así que, bueno, si alguna vez quise encontrar un beato santo que no fuera mariano, además de ser devoto de la Eucaristía, no me salió. También es Carlo Acuti. El cura Brochero, después les voy a leer cuando hagamos la oración, una oración que el cura Brochero le hacía a la Virgen pidiéndole que lo ayudara a crecer en su devoción eucarística. Y bueno, ¿qué contarles a ustedes de lo que fue la vida de San Maximiliano Kolbe, ¿no? También donde vemos claramente identificada su propuesta con la piedad mariana y la piedad eucarística. Podemos decir que esta va a ser una jornada bien colbiana, como se dice, ¿no? Una Kolbe, ¿no? También donde vemos claramente identificada su propuesta con la piedad mariana y la piedad eucarística. Podemos decir que esta va a ser una bien colbiana, como se dice, ¿no? Una Kolbe, ¿no? Perdón, María del Carmen, está saliendo mi voz. Momento. Con la piedad mariana y la piedad... Ya está. Ahí está. ¿Sí? Sí, listo. Perfecto. Bien. María es la primera en hacer la primera comunión con el cuerpo de Cristo. Y pasa en ella lo que pasa en nosotros cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo. Él va creciendo en nuestra vida. Así fue creciendo Cristo en el cuerpo y en la vida de María. Pero María también le da la primera comunión a toda la humanidad, porque le da, es el lugar donde el Verbo encuentra su naturaleza y se expresa en la historia, ¿no? María compartía la Eucaristía también, a la hora de mirarlo como mujer eucarística. María compartía la Eucaristía también en la primera comunidad cristiana. Lo relata el Hecho de los Apóstoles, Hechos 1, 12, 14. Y decía Juan Pablo II al respecto: ¿cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de Pedro, Santiago y Juan y los otros apóstoles las palabras de la última cena? Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales era el mismo cuerpo concebido en su seno. Es muy misterioso y muy bonito conservar o poder como contemplar este misterio, ¿no?
que María pudiera estar recibiendo nuevamente ahí el cuerpo de su hijo. Una relación muy especial, lógicamente, con él. María está donde está la Eucaristía y está totalmente identificada con ella. Podemos decir, María está en donde está la Eucaristía y donde está la Eucaristía está María. Digo que está totalmente identificada con ella, ¿por qué? ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es Jesús entregado. Es la prolongación del anonadamiento del Verbo, es su entrega amorosa en la comunidad. Brochero decía, la Eucaristía es una explosión de amor. Y esto es lo que está haciendo María siempre. Está prolongando entre nosotros la presencia del Verbo. Ustedes saben que María es mediadora y corredentora. Siempre nos lleva a Jesús, nos trae a Jesús y está redimiendo el mundo con él. Respecto de la Eucaristía, María, como es nuestro modelo de vida cristiana, también es nuestro modelo de vida eucarística. Y como mediadora de todas las gracias nos guía en nuestra vida eucarística y no en una relación profunda con él. Entonces, no solamente modelo, como decir modelo al que podemos como seguir, sino que María, introduciendo en la vida eucarística, nos va llevando a conocerlo más a Jesús, nos va uniendo a Jesús, nos va haciendo cristianos, por su misión también educadora. Entonces nos vamos a poner en manos de María también en esta tarde, para que ella nos vaya llevando a Jesús y vaya haciendo nuestras vidas eucarísticas como fue eucarística su vida. Los 3 puntos que les propongo para orar, les digo los títulos y después los desarrollo. María vive una experiencia de intimidad con el cuerpo de Cristo. Se une con el cuerpo de Cristo. Después vamos a orar también, los invito a orar con las actitudes eucarísticas de María y la actitud misionera de María. Y les recuerdo lo del Papa Francisco. La Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino... Perdón, que me... Peor. ¿Qué te pasó, padre? Quedé solo en la pantalla. Sí, estás solo porque te puse yo como... No. Pero me gusta verle las caras así al que se me duerme le pego un grito. Ah, muy bueno. Ahí está. Se salvan que no puedo tirarle con nada. Pero poneme por favor nuestras caras. Sí, ya te los puse, te puse nuevamente. No, pero sigo solo acá, ¿eh? A ver, espérate. Bueno, ya, no te preocupes. Ahora te desactivo como... Ponelo en vista galería. Sí, ya lo había puesto. Ahora ves todos. Ahora te veo a vos. No está mal, pero yo quiero ver a todos. Juan, fíjate de poner vos vista galería. Que yo ya te puse. Yo la puse, pero no me deja. Sí, Ah. ahora sí, vas a ver que sí. Bueno. María del Carmen, portate bien y no jugué con la computadora. Padre, mejor verlo a usted, que María del Carmen le dé un chancletazo si alguien se duerme, pero así está lindo, porque yo es la primera vez que lo veo, por ejemplo. Sí, pero vos me podés poner así. Bueno, no importa, vamos, seguimos. No, ya te saqué a vos. Ahora están todos... A mí me sacaste. Listo.
Bien. Entonces les decía en el comienzo de esto, o ahora les estaba recordando lo del Papa Francisco, la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. El Señor no mira la perfección de nuestros actos, sino la disposición del corazón. Me gusta, sí, digamos, valoro mucho esta expresión de Francisco y se la quiero compartir con ustedes ahora, porque cuando nosotros hacemos una reflexión sobre la Eucaristía, cómo la vivimos, puede no faltar el amigo, entre comillas, mal espíritu que venga a decir, y vos sos digno de comulgar, y que patatín, y que patatán. Y ya el Papa Francisco nos está enseñando claramente que no es un premio para los virtuosos, sino un remedio para, en los que me incluyo, para los pecadores, para los que estamos necesitados de esa medicina. María, nuestro modelo eucarístico, vive una experiencia de intimidad con el cuerpo de Cristo. Experimentó algo muy particular en su intimidad. Las pataditas en su seno, los movimientos del nene, que crecía y que le iba pesando cada vez más. Las que han estado embarazadas saben lo que significa esto. Podemos decir que eso es una experiencia muy particular y única de María, ¿no? Pero nos ayuda a ver cómo vive la intimidad María también con su hijo y con el cuerpo de su hijo. En este texto de cuando Jesús es perdido y hallado en el templo, Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Ellos, José y María, no entendieron lo que les decía. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. El misterio del Hijo, el misterio de la Eucaristía, lo pasa por el corazón. No lo entiende, pero lo siente. Vive una experiencia de intimidad. Para vos, para nosotros, ¿es una experiencia íntima del corazón la Eucaristía? ¿O va quedando reducida a un automatismo o una costumbre? Un poco y un poco. Por allí tenemos momentos en que sentimos más la Eucaristía. Por ahí tenemos momentos en que la vivimos con mayor aridez. ¿Cómo preparas el corazón para el encuentro con Jesús Eucaristía? Considera si tu vida va siendo lo que significa la Eucaristía. Si nosotros vivimos lo que celebramos, y aquello que celebramos, que es el amor al mundo, también nosotros lo vivimos. Y también tener en cuenta algunos medios que nos pueden ayudar concretamente para vivir la Eucaristía. Por ejemplo, yo que soy cura y estoy adelante y veo a todos que llegan, veo que algunos llegan a la misa con lo justo, con el toallón colgado atrás. Es muy difícil que nos podamos sentar a orar llegando y entrando a la iglesia a las corridas. Nos ayuda entrar, tomar un momento, haber leído la palabra con anterioridad, etcétera, etcétera. Y así muchas cosas o detalles prácticos, medios, que nos pueden ayudar a vivenciar más la Eucaristía en el corazón y hacer una experiencia de intimidad con Jesús Eucaristía. Actitudes eucarísticas de María, las podemos ver en la Anunciación. Dice María, yo soy la servidora del Señor. La actitud de María es de servicio, libre y desinteresadamente. No es servil, un servicio pegado al reconocimiento y a la devolución. Es decir, la actitud de servicio es libre y desinteresada. El servilismo tiene que ver con un servicio que se ejerce, pero está bien, yo no digo nada, yo no pido, pero si me lo reconocen. Y si no lo expreso, en todo caso me queda la sensación cuando no ha sido reconocido, de que no ha sido reconocido. Entonces,
La invitación para nosotros, para nosotras, es vivir la Eucaristía, la vida eucarística con la actitud de servicio a los demás en la iglesia y más allá de la iglesia, lógicamente, como ciudadanos y cristianos. Así va creciendo la vida de Jesús en nosotros. ¿Cómo está siendo tu actitud de servicio a los demás? Te invito a que puedas distinguir en vos el servicio libre y desinteresado del servilismo, que es servicio esperando a cambio o buscando ser querido o querida. Yo decía, si nosotros vivimos lo que celebramos, ¿qué celebramos? Que Jesús, en un acto inmenso de amor, nos sirve dando su vida. Nuestra vida está en esa sintonía de vivir el servicio como Jesús. Dice también María, hágase en mí según tu palabra. La comunión con su Hijo es la búsqueda, aceptación y vivencia de la voluntad del Padre como Jesús. ¿Cómo vives la búsqueda de la voluntad del Padre? ¿Estás atenta a mirar y a vivir desde su voluntad? ¿O busca aceptarla cuando ya no queda otra? Bueno, ya cuando la situación es límite, que se haga la voluntad de Dios. Pero nuestra disposición a buscar su voluntad y a vivir desde su voluntad. Esta es una actitud, digo yo, eucarística de María, porque nuestra comunión con Jesús Eucaristía va siendo más plena cuando nosotros estamos en la búsqueda de la voluntad del Padre, como Él, que no vino a hacer su voluntad, sino la del que lo envió. ¿Y cómo vive la Eucaristía en relación a la palabra? Porque nuestra comunión eucarística es con el cuerpo de Cristo, pero es con la palabra de Cristo, porque, ¿cómo decir? Digamos, nuestra comunión es con el Cristo total. ¿No? Entonces, también, uno puede decir, bueno, al cura no le entiendo, se hace un poco largo. Todas estas cosas yo las conozco porque peco muchas veces, pero peco, bueno, no es pecado, ¿qué va a ser? Limitaciones de uno nomás, pero en todo caso, es la palabra también que tiene que iluminarme, es decir, me uno a Jesús escuchándolo y comiéndolo. No es solo ir a buscar el pancito, por ser gráfico en la expresión, sino es escucharlo y alimentar mi voluntad en Él, para vivir la voluntad del Padre con Él. Por eso, esta preguntita de cómo vamos viviendo también nuestra vida en relación con la palabra. Otra actitud eucarística de María la vemos en la presentación de Jesús en el templo nuevamente. Perdón, el texto anterior había sido el perdido y el hallazgo de Jesús. Esta es la presentación de Jesús. El texto es, Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la Madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Toda su vida lo vemos y acá vemos especialmente la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Es decir, Jesús en la Eucaristía sacrifica su vida, la da por amor. María, en su vida eucarística, va viviendo esta dinámica del sacrificio de su vida, de la entrega, y lo vemos con mucha fuerza en este texto cuando se entrega, se consagra y consagra a su Hijo. La Eucaristía es una invitación a entregar la vida a Jesús que se entrega en ella. En la comunión eucarística, ¿solo buscas fuerza y ayuda para tus proyectos? ¿O vas buscando en ella alimento para entregarte y llevar adelante el proyecto de Dios? Es decir, por allí el sentido de la Eucaristía es alimentarnos
de Jesús para vivir el plan del Padre siguiéndolo a Jesús. Y la actitud misionera de María, Jesús y su madre. Al ver a la madre y cerca de ella el discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. María, al pie de la cruz, recibe la misión que le encomienda Jesús, ser madre. Y la va viviendo a su misión de ser madre cada día con cada uno de nosotros. ¿Has descubierto la misión que Jesús te encomienda? ¿La has descubierto y la vas viviendo? ¿La has descubierto pero te sientes un tanto fría o frío en esa misión? Misa es misión. No se puede pensar la misa sin misión. Misa es envío. Entonces nuestra vivencia más plena de la Eucaristía tiene que ver con una Eucaristía que va ayudándonos a vivir la vida de misión. Y justamente esa vida de misión lo que va necesitando es el alimento del misionero, es el alimento de Jesús. Podemos decir que las actitudes eucarísticas de María están todas como, diría yo, atravesadas por una actitud de no buscarse a sí misma, sino de buscar el reino y buscar realizar el proyecto de Dios. Y en esa dinámica de buscar el reino y buscar el proyecto de Dios, Jesús, Eucaristía, nos une a Él, nos alimenta, nos envía, nos fortalece, nos nutre. Vamos con Él viviendo esta misión. Para que ustedes recen, ahora les voy a hacer algunas sugerencias y ustedes verán, si tienen estos apuntes, creo que los tienen, ¿no? Que en cada uno de los puntitos donde hablé de los puntos por los que María es modelo eucarístico, están, por ejemplo, el texto de los doctores de la ley. En las actitudes eucarísticas de María está la anunciación, la presentación del niño Jesús en el templo, y en la actitud misionera está Jesús y su madre. Ustedes bien pueden elegir un texto de esos y orar con ese, o bien pueden elegir los párrafos o los versículos que yo le he puesto en su material y pueden valerse de rezar con esos versículos. ¿Me explico? Yo voy a hacer algunos aportes, ¿no?, que cada uno los puede usar tanto y cuanto le ayude. Y bueno, y en esto tenemos que sentirnos también todos muy, muy libres y muy cómodos para orar, porque acá no es una cuestión de que si sé, no sé orar. En realidad no sabemos ninguno. El Espíritu ora en nosotros. Podemos tener medios y nos ayuda, y está bien que lo tengamos. Podamos tener recursos y nos ayudan, y está bien que lo tengamos. Pero el Espíritu es el que viene en ayuda de nuestra debilidad, el que nos lleva a orar, en definitiva, ¿no? Por eso, la necesidad también de invocarlo y dejarnos conducir por el Espíritu, y en ese sentido de que uno vaya eligiendo lo que en este momento mejor le ayude para rezar. Vamos a hacer ahora, les voy a presentar ahora el modo es el modo de San Ignacio, la oración contemplativa de San Ignacio. Vamos a iniciar después el momento de oración con una preparación corporal que la vamos a hacer entre todos, y después cada uno se va a su lugarcito a encontrarse con el Señor. Un poco recordando aquello. Cuando ores, no digas mucho, retírate a tu habitación, o retírate a la cocina, o retírate a donde puedas, si anda mucha gente dando vuelta dentro de tu casa,
pero hazte un lugar para estar a solas con María y con el Señor. Lo que primero hacemos es una entrada, una preparación corporal, que la vamos a hacer en la introducción junto. Luego leo todo el material, atento a la sensación que me va surgiendo. Puedo volver allí donde hubo mayor resonancia y elijo con qué rezar. Por allí yo repaso estos puntos y me gustó, me sonó más, por ejemplo, el puntito que habla de las actitudes marianas de María, y allí me resuena más el punto que tiene que ver con hágase en mí según tu palabra, en fin, ¿no? Voy poniendo un ejemplo, cada uno puede ir como descubriendo dónde se siente movido por el Espíritu, a qué usar para orar, ¿no? Aquí está lo que les dije, la cita de los textos y los versículos que me inspiraron a mí, en este caso. Pero ustedes puede ser que los inspiren otros, por eso tengan en cuenta los textos. Atento a lo que vamos sintiendo y a lo que viene. La oración, desde luego que interviene en nuestra inteligencia, si no, no podremos captar lo que leemos, pero se implica toda la persona. Que la resonancia pueda ser emotiva, pueda ser corporal. En la oración también hay que ponerle el cuerpo, pero no ponerle el cuerpo como, decimos, hay que ponerle el cuerpo como quien pone voluntad, sino que hay que poner el cuerpo como quien se dispone a que Dios, que habita en él, pueda, el espíritu que habita en él, pueda resonar. Por eso, ir estando atento también a las cosas que nos vienen, a lo que sentimos, a las imágenes, a alguna resonancia corporal que pueda aparecer. La petición, el pedido que le hacemos a la Virgen. Uno puede, cuando comienza la oración, pedir, y en ello busca un fruto, pero la petición también tiene un sentido que viene, la podemos usar como ancla. Ustedes vieron que nosotros somos de distraernos un poco. Nos ponemos en presencia del Señor y por ahí miramos y vemos la bolsa de la verdulería y nos acordamos que tenemos que comprar la espinaca para los ravioles. Porque estamos en este mundo, lógicamente. Entonces nos ayuda la petición, porque, ¿por qué decimos por qué ancla? Porque vieron los barcos que tiran el ancla y cuando la corriente se lo quiere llevar, no puede irse, frena. Entonces, cuando por allí la bolsa de la verdulería nos quiere llevar, nosotros volvemos a decir, María, guía mi vida eucarística. Y vuelvo a focalizarme en este pedido y en la presencia de María. Puede, si ustedes quieren, ahora o cuando ustedes quieran, elegir la petición que uno quiere, pero bueno, yo les ofrezco una hora para que puedan ir practicando. Ahí es al costadito, ayuda a focalizar y a estar en oración. Vamos a la oración propiamente. Estábamos en la entrada, una petición que nos ayuda a orar, y vamos a la oración propiamente. Hacemos una lectura lenta, serena del texto, sintiendo y gustando, dejando que diga, haciéndonos como una composición de lugar. Me gusta el ejemplo del Google Maps. ¿Vieron esa aplicación que hay? En la que uno puede, imaginémonos la Barría, ve el partido de la Barría, va afinando y puede ver Olavarría, va afinando y distingue Barrio Seco, y cada vez más abajo, llega a la Casa de las Misioneras, la Quinta de Estefanía y Normita, no sé si sigue, parece que lo que debe haber es Yuyo, pero bueno, entonces el ejemplo se entiende.
así vamos nosotros, ¿cierto? Con los textos, haciendo esa composición del lugar, imaginándonos. Nos viene muy bien por ahí leer el texto y ver en qué contexto del Evangelio está. Entonces, dice, imaginar como si presente nos hallásemos adentro del texto, como si estuviéramos adentro, y vamos mirando cada vez más finito. Si decimos, nos imaginamos el templo, después en el templo nos podemos imaginar las personas que están, María, José, Jesús, los doctores de la ley, los que aparecen en el texto bíblico. Oír sus voces, oír a María que le dice a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Oír que te dice a vos, ¿por qué me has hecho esto? Es decir, podemos como ir personalizando e internalizando sería la expresión, que es como personalizando el texto. La pregunta que Jesús, o la pregunta que Jesús le hace a María, o María le hace a Jesús, nosotros puestos en ese lugar podemos imaginarnos también que es una pregunta hecha para nosotros. Mirar lo que hacen, María conservando el misterio en su corazón, Jesús en medio de los doctores de la ley. Mirarlos, contemplarlos y servirlos en sus necesidades. Podría imaginarme que estoy con María buscando al niño. Si pobre María, en la caravana ve que no está, sale, va al templo desesperada. Che, no lo vieron al pibe que no lo podemos encontrar. Sí, yo te ayudo, lo buscamos con ella. Y nos ponemos a servirla en esa necesidad que tiene María de encontrar el niño. Esto es loco, o sea, permítanse imaginar, juega la imaginación, ¿no? Y después el Espíritu es el que va suscitando sentimientos, imágenes, palabras. No hay que sacar grandes relatos. ¿Cuáles son las ideas, sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos que a nosotros nos resuenan? Con eso nos vamos quedando, lo que entra. Lo que sentimos que es nuestro o que nos viene. Y dejarlo resonar en nuestro corazón, en nuestra vida. Lo que me llevo de la oración. Cuando terminamos la oración, nos tomamos un momentito, puede ser en el mismo lugar o en otro, como prefiramos, pero cortando el ratito de oración, y vemos cómo nos fue en la oración, ¿no? Si me distraje, si el ancla me funcionó, si al final me quedé pensando en la espinaca de mañana, sí, no importa, todo estuvo dentro de la oración. Y eso es lo que en la oración se nos dio. Y eso es lo que tenemos que recoger. Total, a Dios no hay que mostrarle certificado de buena conducta para entrar al cielo. Lo que hay que dejarle es el corazón dispuesto. Y nosotros cosechamos lo que allí hubo. Dos preguntitas quedan. ¿Cuál fue el mensaje de la oración? ¿Cómo lo hago historia? Es decir, lo concreto lo pongo en práctica. Yo siento que en la oración tuve este mensaje. Bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo puedo ir como historizando, poniendo en práctica, haciéndolo obra, si se quiere, ¿no? Guarda, que por ahí no quiere decir que necesariamente tengamos que hacer algo. El mensaje puede ser como tomar una postura, aceptar una situación, revisar o adoptar una actitud. No necesariamente pasa porque tengo que hacer. De hecho, estoy haciendo si hago eso, pero cuando digo hacer, no significa solamente obras, sino que está también en esta dimensión del ser que les estoy diciendo. ¿Alguna preguntita? Yo tengo una preguntita. ¿No hay posibilidad de vuelta de que yo pueda verlos a todos y a todas? Padre, sí, sos vos que tenés que buscar en galería. Fíjate donde dice vista, poné galería. Que haga escape.